Quiero comenzar con lo siguiente, que pensemos en esto. A través de la historia del hombre, Dios siempre ha llevado ciertos propósitos muy específicos. Lo podemos ver en la palabra de Dios, en la Santa Escritura. Con esto me estoy refiriendo que Dios ha llamado a ciertos hombres y mujeres para llevar a cabo su propósito. Y Dios les ha dado tareas a estas personas para que las lleven a cabo. Por ejemplo, puedo pensar en Noé. Noé fue una persona que Dios llamó cuando solamente el pensamiento del hombre era hacer el mal y que la gente estaba viviendo una depravación moral, donde no había temor de Dios, no había pues nada que los pudiera detener. Dios llama a un hombre llamado Noé para que hiciera algo que él iba a realizar. Dios iba a traer un juicio a este mundo, pero Dios también quería que Noé hiciera un arca para salvar a la persona que creyera en Dios, que confiara en Él. Y Noé hizo esta arca, pero también cuando hacía el arca, de una manera simultánea podemos decirlo, él estaba predicando a las personas que se arrepintieran. Eso es lo que Dios hizo con este hombre. Después vemos en la Escritura que más atrás, que Dios hace una promesa al primer hombre que pecó, que es Adán, que iba a nacer un descendiente, el cual iba a aplastar a Satanás y nos iba a nosotros a librar del castigo, del pecado, de la condenación, del poder y el dominio de Satanás. Y Dios escoge o llama a una persona que viene de la descendencia de Sem. Recuerden que Noé tuvo 3 hijos. Uno de ellos era Sem. Y Dios iba a enviar a este libertador, pero iba a ser a través de esa línea, de esa descendencia de Sem. Y Dios llama a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y Dios llama y le da ciertas tareas a este personaje bíblico del que estamos hablando. Después, cuando la nación de Israel empieza a multiplicarse y llegan a la tierra de Egipto, dice allí la Escritura en el libro de Éxodo que la gente estaba siendo oprimida por los egipcios y estaban siendo tratados cruelmente por esta nación. Y Dios ve todo esto y Dios llama a una persona también para que vaya a Egipto y libere a su pueblo y los lleve a adorar a Dios en el desierto, y este hombre es Moisés. Entonces Dios ha llamado a personas para que realicen ciertas tareas específicas que Dios pues ya tiene planeado para la humanidad. Y en este caso pues vemos que María y José, específicamente me voy a concentrar en María, fue llamada por Dios para que a través de ella pues naciera Jesucristo. También le dio pues una tarea que tenía que llevar esta María. Y creo, hermanos, que así como Dios llamó a estos hombres, así también Dios sigue llamando hoy a personas, sigue llamando a jóvenes, sigue llamando a adultos, sigue llamando a ancianos, sigue llamando a muchos, Dios también. ¿O ustedes creen que el llamado de Dios ya terminó? El llamado de Dios todavía no termina. Por eso es lo que nos vamos a concentrar en esta tarde, en esto. Y el tema que les traigo, que quiero compartir, es el llamado de Dios para ti en esta Navidad. En esta Navidad. Ahorita vemos muchas luces, muchos árboles de Navidad,
vemos mucho colorido, vemos tantas cosas, muchas compras compulsivas y vemos mucho comercio, vemos en esta época. Pero quiero decirles, hermanos, que esto no es a lo que Dios nos ha llamado. Dios, quiero que entendamos que Él puede llamarte a ti en esta época, en estos días, y te puede dar a ti ciertas tareas que tú tienes que cumplir. A unos ya los llamó y lo están haciendo, a otros también Dios los puede llamar. Por eso quiero que pienses en esto, porque Dios llamó a María para que naciera Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a ir a la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Quizás te puedes estar preguntando en este momento, hermano, pero ya leímos anteriormente estos pasajes, esta historia. Sí, cierto, ya lo leímos anteriormente, pero me concentré, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Les decía, ya lo leímos anteriormente, pero yo me concentré únicamente en las cosas doctrinales que son muy importantes que nosotros entendamos, como fue el caso del nacimiento virginal de Cristo Jesús. Es algo muy importante que yo tenía que enfatizar y no tenía que pasar por alto, porque esto es un fundamento de nuestra fe, el creer que Jesús nació de una virgen y que su nacimiento fue milagroso. También posteriormente miramos que el Señor cumple sus promesas que había hecho en Génesis 3:15 y que se está cumpliendo exactamente aquí, en esta parte del Evangelio. Y vimos la importancia de que Dios cumpliera sus profecías, porque si Dios no cumplía sus profecías, entonces nosotros podíamos tildar a Dios de un mentiroso. Y Dios no es un mentiroso, Él es fiel y Él siempre va a cumplir lo que promete, y la profecía tenía que cumplirse exactamente al pie de la letra. Vimos eso, pero ahora vamos a ver más cosas importantes en estos pasajes, en este evento que está sucediendo. Entonces te decía que Dios pues hace llamados específicos. Dios escoge a personas para llevar a cabo sus obras, y María no es la excepción. Quiero comenzar con el primer punto de esta predicación, y es que Dios escoge a gente común para realizar sus obras. Dios escoge a gente común para realizar sus obras. En el versículo 26-27 le voy a dar lectura, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vamos a pensar un momento en esto. Hace mucho yo estaba leyendo a un escritor cristiano, y el título de su libro se llamaba Gente común en manos de un Dios poco común. Y me pareció muy interesante lo que este escritor decía, porque me invitó mucho a la reflexión. Y precisamente hablaba acerca de que Dios llama a gente común para llevar sus obras. Quiero pensar un poco en esto. Dios llamó a María. ¿En qué sentido, o en qué le puedo decir, en qué sentido, término social se encontraba esta mujer? María era una persona famosa, era una persona reconocida. No, María, nosotros venimos a saber de ella cuando sucede esto. Si no hubiera sucedido esto, de que naciera Jesús a través de ella, les aseguro que María todavía permanecería en el anonimato. Pero gracias a que Dios la llamó,
ahora sabemos mucho acerca de ella. Y hermanos, estoy hablando acerca de esta mujer porque creo que es importante. La gente a veces dice, ustedes no creen en María. Le digo a la gente, ¿quién dice que no cree, que creemos en María? Nosotros creemos, pero creemos como dice la palabra de Dios, no como la gente allá afuera lo hace. Entonces, esta mujer pertenecía a un sector social pues muy humilde era María. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice la Escritura en el Evangelio, en este mismo Evangelio, en capítulo 2, versículo 23 y 24, dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y el 24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Sabemos claramente que ella era gente común, María, era de una condición humilde, porque cuando ella presenta una ofrenda para su purificación después de dar a luz, después del parto, dice que presenta 2 tórtolas o 2 palominos. Esto era la ofrenda de los pobres de Israel. Las personas que tenían una solvencia económica más estable o tenían una posición importante, pues ellos ofrecían otro tipo de sacrificios, un becerro podemos decirlo, pero aquí ellos ofrecen 2 palominos o 2 tórtolas, porque eran pobres estas personas, José y María. Entonces ella pertenecía pues a una condición muy humilde, lo dice la Escritura. Pregunto yo, si nosotros nos podemos poner a pensar un momento y decir, Jesucristo, que hizo el cielo, que hizo la tierra, que el universo se sostiene por el poder de su palabra, ¿por qué quieres nacer, Jesús, de una mujer así? ¿Qué no puedes escoger, Dios, a una mujer de la aristocracia de Israel? ¿No puedes escoger a una hija de un príncipe, de un rey? ¿No puedes hacer eso? Pero sin embargo, Dios no lo hizo así. No lo hizo así. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios llama, en la mayoría de las veces, a gente común. ¿Por qué? Porque Dios quiere que toda la honra y toda la gloria la reciba Él. Él quiere recibir la honra y la gloria siempre. No quiere para que la gente diga, porque yo puedo, porque yo tengo esto, por eso me llamaste a mí, Dios. Y Dios no llama así, para que nadie se gloríe y se jacte en su presencia. Entonces, hermanos, es impresionante cómo Dios llama a esta mujer común. Y lo que hace el Señor, cuando Cristo quiso formar su equipo de trabajo o llamar a sus apóstoles, ¿a quién se dirigió? ¿Se dirigió a los palacios de los reyes? No se dirigió a los palacios de los reyes. Se dirigió a la orilla del mar de Galilea y allí llamó a ciertos discípulos, a pescadores, gente del vulgo, gente que no tenía letras, gente que no era renombrada, y Dios los llama y les dice, sígueme, sígueme. Dios hace eso. Dios llama a gente común. ¿Para qué Cristo los llamó? Para que fueran sus apóstoles y después ellos hicieran la obra de la evangelización, de la proclamación del evangelio al mundo conocido en aquel entonces, después de la muerte de Cristo Jesús y la ascensión de Jesús al cielo. Dios lo hace así, hermanos. Entonces, es un privilegio, es un honor que Dios nos haya llamado a nosotros.
Es un privilegio. A veces no puedo entender y digo, Señor, ¿por qué me has llamado? ¿O por qué has llamado a tales personas? ¿Pero por qué lo hace Dios? Porque Él quiere recibir la honra y la gloria y la alabanza, hermanos. ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde están los presidentes? ¿Dónde está la gente de renombre de este mundo, el sabio, el noble? ¿Dónde están? Ellos, la mayoría de las veces, han rechazado a Dios. Pero personas comunes han creído lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, hay que sentirnos bendecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por ese llamado que nos ha dado, porque nos ha escogido, hermanos. No es que nosotros hayamos escogido a Dios, sino que Él nos escogió. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, dice la palabra del Señor. Él te llamó, Él me llamó, por su pura gracia y por su puro amor. Y es lo que pasa con María. Continuamos con lo que dice el Evangelio. Tenía muchos apuntes y había hace mucho compartido acerca de estas cosas, pero vamos a continuar. Entonces, Dios nos ha llamado, pero el llamado de Dios es específico. Antes de esto quiero decirles algo. Muchas veces la gente piensa que Dios solamente la llama para salvación. Y sí es cierto, no llama a Dios para salvación, pero Dios nos llama solamente para que digamos, bueno, ahora ya soy salvo y ahora lo único que tengo que hacer es sentarme y ser un espectador en la obra de Dios. ¿Creen ustedes eso? Que Dios nos llama para salvación y ahora dice, siéntense y solamente observen alrededor de ustedes y ustedes tengan una actitud de que no pasa nada, no hagan nada, no se muevan para nada. Dios no nos llama para ser espectadores. Dios nos llama porque nos da ciertas tareas específicas a nosotros. Los que han creído en Cristo Jesús pertenecen al cuerpo de Él, ¿no es cierto? Pertenecen a su cuerpo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12. Y dice que somos parte del cuerpo, somos miembros los unos a los otros de ese cuerpo. Entonces, cada miembro de nuestro cuerpo físico tiene una función, ¿no es verdad? Mi mano no puede decir al cerebro, no te necesito para nada. No puede decir eso. Todo lo que Dios ha creado, pues tiene una función. Y todo aquel que ha creído en Cristo Jesús también, Dios le ha dado una función que realizar. Pensemos en esto. Porque no podemos permanecer siempre sentados como espectadores. Entonces, Dios llama, sí, pero Dios llama específicamente. ¿Cuál fue el llamado que Dios le hizo? Pues a Noé, construye el arca y predica a las personas. El llamado para Abraham, sal de esta tierra y ve a la tierra que te voy a mostrar. Para Moisés, sal de este desierto y regresa al lugar de donde huiste. Regresa allí. Y a María le llama, la escoge y le da una tarea específica que era, pues, que a través de ella naciera Cristo Jesús. Que naciera el Hijo de Dios a través de ella. Pensemos en esto, hermanos.
¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado Dios? Sí me ha llamado para ser salvo, sí, me ha escogido, pero ¿a qué me ha llamado más? ¿A qué? A muchos ya los llamó Dios y les dijo, tú vas a ser misionero. Después de salvo, tú vas a ser misionero, tú vas a ser maestro de la Biblia, tú vas a ser predicador, tú vas a ser evangelista, tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Dios ya hizo llamados específicos. Y creo que también, hermanos, a ti, Dios te llama y te dice que lo que tienes que hacer, lo que tenemos que realizar. Hay llamados muy claros dentro de la Escritura. Uno de esos llamados que nadie puede preguntar o puede dudar es que Dios nos llama, de acuerdo a lo que dice la primera de Pedro 2:9, nos llama a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y puede decir, hermano, Dios sí me llamará a mí para predicar y compartir el Evangelio. Eso es de cajón, hermano. Dios te ha llamado para que compartas el Evangelio a las personas. Eso no lo podemos cuestionar. A eso ha llamado a su iglesia, para que vaya proclamando el Evangelio en este mundo. Y que tú seas parte de esa tarea que Dios pues nos ha dado. A eso nos llama Dios. Muy claro, allí está. A predicar el Evangelio. Por eso, en esta semana en que nosotros vamos a salir a compartir el Evangelio a la Plaza Bicentenario, pues te hacemos la invitación. ¿Para qué? Para que nos puedas acompañar y se pueda presentar una oportunidad para que tú puedas compartir el Evangelio. Hermano, es que tengo yo mucho miedo a compartir el Evangelio. Siempre que se me acerca una mujer para compartirle a un hombre, siento miedo. Hermanos, Dios nos llama para compartir. Y por eso era muy importante que se tomara pues el taller para preparar a las personas, a los hermanos, para que cómo poder compartir su fe a los demás. Y que no seamos de esas personas que cuando vamos a compartir, me dieron ganas de ir al baño. Ahora voy a comprar unas papitas para allá. Y ahora esto, ¿por qué? Para que los hermanos estén allí y yo escabullirme y no pasar desapercibido. No, hermanos, Dios nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel. ¿Será una vergüenza, pregunto, predicar el Evangelio cuando sabemos todo lo que significa y lo profundo que es que Dios me haya sacado a mí de las tinieblas y me haya llevado a la luz resplandeciente de su Hijo Jesucristo? No, hermanos, yo creo que eso no debe de ser vergonzoso para nadie que entiende la profundidad y el significado de esto. Entonces es un llamado específico que Dios hace, que muy claro, para todos. No solamente es para el hermano José Luis, ni para el hermano Manuel, el hermano Donaldo, etcétera, etcétera. No solamente, es para todos. Así que les invito a que en esta época del año que se aproxima Navidad, pues entiendan a lo que Dios los ha llamado, a compartir del Evangelio de Cristo. También otra de las cosas que yo veo muy claro que Dios nos llama es para que nosotros vivamos una vida en santificación, ¿no es verdad? Dios no me llamó para que yo, después de que reciba a Cristo, haga lo que me dé la gana. Dios me llama para que yo me santifique. Y una vez que he santificado, la gente pueda ver el cambio, el estilo de vida que llevamos, y la gente pueda glorificar y exaltar a Dios.
por nuestro testimonio que tenemos delante del mundo. Eso es claro. Lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:9. Dios nos ha llamado a santificación, a que nos apartemos del mundo, de las cosas pasajeras, mundanas, que solamente hunden a los hombres en perdición y ruina. Dios nos ha llamado a que nos separemos de eso. Somos una iglesia aparte, somos la iglesia de Jesucristo aparte de este mundo. Eso es muy claro, hermanos. Pues, hermanos, será la voluntad de Dios que yo pues deje de hacer aquello. Pues sí, aquí lo dice la Biblia claramente, y tenemos que dejarlo de hacer. Hermano, pues, ¿qué pasa? Tengo una novia mundana, ¿qué hago? Pues dice la Biblia lo que tienes que hacer, porque nos ha llamado a santificarnos. Eso es muy claro. Pero a veces también tú te puedes preguntar, a veces el llamado que Dios hace para realizar ciertas tareas no las podemos comprender, no las podemos entender, como que no es muy claro, como que no es muy sencillo, como que tenemos que pues entender más. Sí, es cierto, hermanos. Sabemos que Dios a veces nos llama, pero también a veces no es tan claro lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces ustedes desearían que pasara lo mismo como pasó con María, y un ángel viene y le dice, tú vas a hacer esto. Que Dios se le viniera como vino con Moisés y le habló desde una zarza ardiente y le dijo, haz esto, a Noé, haz esto, y a más personajes, hagan esto. Pero, hermanos, quizás Dios no nos va a hablar a nosotros a través de de una voz audible desde el cielo, pero Dios nos va a hablar a través de su palabra. A través de su palabra vamos a entender nosotros a qué nos ha llamado Dios y qué tarea nos está dando en este mundo. ¿Qué necesitamos nosotros para entender a qué nos llama Dios a hacer o realizar? ¿Qué necesitamos hacer? Pues número uno, lo que necesita hacer el cristiano es someterse siempre a la voluntad de Dios. Siempre. Y también tiene que someterse el cristiano a la dirección del Espíritu Santo. Porque dice Romanos capítulo 12, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Número uno, sométete a la voluntad de Dios. Presenta siempre tu cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. También, pues, no dejes que este mundo moldee tus pensamientos, sino que tu pensamiento, tu mente sea renovada, vaya siendo transformada cada momento. ¿Cómo puede ser mi mente renovada y transformada? ¿Por medio de qué? Por medio de la lectura de la palabra. Es la Biblia la que transforma y renueva nuestras mentes. Una persona que está llena de la palabra de Dios, que se empapa, que medita en ella, que la lee, es una persona que está siendo transformada de su mente, de su entendimiento. Y como está siendo transformada de su mente, de su entendimiento, esa persona puede tener el discernimiento, la capacidad de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Amén. Eso. Por eso digo, someterse a la voluntad de Dios. Y también, por supuesto, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Acaso no dice la Biblia que el Espíritu nos guía a toda verdad? Amén. ¿Y no dice Romanos capítulo 8 que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios? Y que nosotros debemos de buscar siempre la guía del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo va a hacer, hermana? ¿En su palabra?
en su palabra, siempre lo va a hacer, para que yo pueda decir, Señor, así como a María le diste un llamado específico, ¿qué es el llamado específico que tú me das a mí en mi vida? Entonces, hermanos, Dios llama y sigue llamando. Y nosotros queremos, como cristianos todos, deseamos que Dios llame a la vida de nuestros hijos, ¿o no? Que Dios los haga unos misioneros, que Dios los haga unos predicadores, que los haga unos maestros, que los haga unos buenos siervos de Dios. Eso queremos, eso deseamos. El saber y regocijarnos que nuestros hijos permanezcan en la verdad, como lo hacía el apóstol Pablo con con sus discípulos. Eso deseamos, que Dios siga haciendo llamados específicos. Y yo creo que Dios tiene que levantar evangelistas, misioneros, maestros de la Biblia de nuestra misma congregación, hermanos. Y que levante también mujeres que sean comprometidas con la obra de Dios. Que lo sean. El llamado de Dios también no tiene nada que ver, o más bien, para Dios no es ningún impedimento la edad, ¿sí? Dios llama a María. María era de ¿cuántos años? Pues no sabemos muy claramente de cuántos años, pero sí les quiero decir que era muy jovencita María. Dios puede llamar a jóvenes también aquí, a los jovencitos. ¿Por qué? Porque Dios ve que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Es su fuerza. Dios también puede llamar a hombres viejos, ancianos, para su gloria, para que trabajen en la viña del Señor. Dios puede hacerlo también. ¿Por qué Dios te llamó a los jóvenes aquí? ¿Por qué creen ustedes que Dios los llamó a unos a los 20 años, a los 25 años? Porque Dios quiere que ustedes trabajen para la obra de Dios. A uno los llama ya de 40, 50 años, pero también para que trabajen en la obra de Dios. ¿Quién quiere llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, tú me llamaste desde que yo era un niño porque mis padres me enseñaron, pero mira, no hice nada para ti? Me diste toda una vida para que yo la usara para tu gloria y para tu obra. O también que Dios llame a una persona a los 70 años y diga, Señor, a los 70 años tú me llamaste y solamente después de mi llamado para salvación duré 5 años, pero esos 5 años los viví al máximo para glorificarte y para extender tu obra en este mundo. Así va a haber muchas personas en aquel entonces. Dios llama a María muy joven. Dios llamó a David muy joven para que matara a un gigante, ¿no? Era muy jovencito para que se enfrentara a esa fiera de los filisteos y así Dios fuera glorificado. Pero también Dios usa y llamó a un hombre llamado Caleb, muy anciano, muy viejo, de 80 años, que decía, Señor, tú dices que vamos a conquistar esa montaña, pues yo voy a subir, aún con mis 80 años, todavía me siento como si fuera de 40, y yo voy a ir y a realizar lo que tú has dicho que yo haga, de derrotar a los gigantes que están aquí, en esta tierra. Entonces Dios, no es ningún impedimento el factor edad para Él.
Y hay que darle gloria a Dios porque nos llama de jóvenes, y también porque nos llama de adultos o de ancianos. Ahora, volvamos al Evangelio de Lucas. Cuando Dios llama y escoge a las personas, a veces el llamado que Dios hace trae consigo grandes retos y grandes desafíos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? A veces el llamado que Dios nos hace trae consigo grandes retos y grandes desafíos. Vamos a ver cuál fue el desafío y el reto para esta mujer llamada María. En el versículo 27 dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Recuerdan que el ángel le dice a María que iba a quedar embarazada. ¿Y cuál era el gran desafío que tenía que enfrentar esta mujer? Tenía que ir a Jerusalén. Tenía que ir a Jerusalén, por supuesto, a Belén. Pero también vemos que la Escritura dice que estaba desposada. Desposada. Esto de que estaba desposada con José, pues es más que un compromiso como los que se hacen hoy en día. Hoy en día la gente va y pide la mano, el hombre de la mujer. Pero en los tiempos de los judíos, de los que estamos hablando, pues el ser desposada era un compromiso mucho más profundo y de mayor significado que el que tenemos hoy en día. Estaba desposada. Y estando desposada, pues ya se les consideraba a estas mujeres o a estos hombres como que ya estaban casados legalmente. La gente lo reconocía así a ellos. Entonces imagínense qué estaba pasando. ¿Qué desafío enfrentaba esta María al decirle a este José: ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y tú no eres el papá. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de este hombre, José? ¿Es una cosa sencilla eso, mujeres, hombres? Ahorita a nosotros se nos hace muy fácil pensarlo, pero vivir una situación así, les aseguro que sería algo muy difícil. Muy difícil. Tanto para la mujer como para el hombre. Entonces María, pues de alguna manera, ella tenía que informarle a este José de todo lo que estaba sucediendo. Ahora, cuando María le dice, asumimos que le dijo a José, por lo que dice el Evangelio de Mateo, dice, volvamos a Mateo 1, versículo 19, dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, quiso pues divorciarse de ella secretamente. Solamente tenía él que darle una carta de divorcio
porque la ley mandaba que si se encontraba algo que no fuera de agrado para el hombre le podía dar carta de divorcio y pues se aceptaba legalmente esto. Pero quiero decirles algo, ¿qué hubiera pasado si José hubiera hecho público estas cosas? ¿Cuál era el castigo para las mujeres que se les sorprendía en un acto de adulterio, en una acción así? Era la muerte, por supuesto. Vamos a ver Deuteronomio 22 capítulo 22 versículo 23 y 24. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 22, verso 23 y 24 dice: y si hubiera una muchacha virgen, desposada, comprometida con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, ¿cuál era la pena para María? Ser apedreada, lapidada. Ustedes han visto ahorita quizás imágenes que pasan de las noticias de allá del Medio Oriente, donde hay regímenes muy estrictos, que a mujeres que sorprenden así, cómo las entierran y luego nomás les dejan la cabeza descubierta y la gente agarra piedras y las mata a pedradas. ¿Sí han visto ustedes ese tipo de imágenes? Pues eso era lo que tenía que suceder, de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, todo eso era el desafío y el reto que tenía que enfrentar esta María. Pero sin embargo, este hombre llamado José, dice la escritura en el Evangelio de Mateo 1, capítulo 1, versículo 19, dice que su marido, como era justo, no quería infamarla públicamente. Quiso dejarla secretamente. Él recibe la noticia de que María está embarazada y él quiere dejarla. Y el versículo 20 dice, y pensando en esto concentró los pensamientos de José por mucho tiempo. Porque estaba pensando en esto, dice, pensando en esto, en esta situación. ¿Qué hago? Pero quiero decirles que este hombre, de seguro, tenía un gran afecto y amor por esta mujer María, que pues la aceptó. Y además, no solamente esto, sino que él tenía una gran confianza y devoción en Dios, que cuando Dios le habla y le dice a través de sueños que no tema recibir a su mujer María, él la recibe, porque era un hombre de un carácter muy noble, de un carácter muy justo. Y quizás es lo que Dios estaba buscando a este hombre. ¿Para qué? Para que fuera el que criara a su hijo Jesús. Entonces ahí estaba el desafío para María, ese llamado que Dios le hace. Ahora, quiero preguntarle a usted, Dios nos llama, sí, y a veces los llamados que Dios hace traen desafíos y traen retos. Dios me está llamando para salvación. ¿Qué hago? ¿Pero qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi suegro? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir las personas alrededor de mí? ¿Qué van a decir de mí? Que ya soy aleluya,
que ya soy cristiano, que ya estoy leyendo la Biblia, ¿qué van a pensar? Pues hermano, todo aquel que quiere servir a Dios tiene que enfrentarse a dificultades muchas veces. Muchas veces tiene que suceder esto. Yo quiero servir a Dios, yo quiero que Dios me llame, pero que no sufra nada yo. Nada sufra. Y al momento que yo sufra algo, pues muchas gracias Dios por la oferta y me regreso y me voy. No es así, hermanos. Trae retos y dificultades que tenemos que hacer. Yo les quiero decir, cuando Dios me llama a mí para salvación y a mi esposa, pues yo sabía que tenía que enfrentar a su familia de ella. Familia muy religiosa. Muy religiosa. Y yo tenía que decirle a mi suegro, principalmente a mi suegra, lo que estaba pasando. Y yo les dije, los tuve que enfrentar. Dije, ahora soy hijo de Dios. Dios me ha salvado. Y ha salvado a Flor también. Y ahora le vamos a dar otra dirección a nuestra familia. ¿Ustedes creen que estuvieron muy contentos? No estuvieron contentos. Dice, a ti no te decimos nada, pero deja, cuando venga ella sola, ¿cómo la vamos a poner? Y sí, es verdad, sola. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué permitiste? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Eso no te enseñamos, eso no es lo que tus padres hacen, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hermanos, entendemos que tiene que haber dificultades y tiene que haber retos que asumir cuando se pretende servir a Dios, cuando Él nos llama. Siempre. Así esta María tuvo que sufrir, pues, ciertos retos. Ahora, yo le pregunto a usted, Dios te ha llamado a ti, a unos para misioneros, a otros para pastores, a otros para predicadores, a otros para evangelistas, a otros para muchas cosas. Ha llamado. ¿Y qué es lo que ustedes sufren? ¿O qué retos tienen en su vida? ¿O qué desafíos tienen que enfrentar? Tenemos que pensar en esto. Continuemos pues, hermanos, para terminar. Volvamos al Evangelio. Espero que en esta Navidad Dios te llame a hacer algo, hermanos, una tarea específica. Ahora, si Dios llama, escoge, da tareas y trae retos y desafíos, ¿cómo podemos nosotros llevarlos a cabo? Ahora soy cristiano y Dios me dice que haga algo. ¿Cómo puedo llevar a cabo lo que Dios me dice, su voluntad? Pues número 1, necesitamos gracia de Dios. Volvamos al Evangelio de Lucas. Necesitamos gracia de Dios. Porque dice el versículo 30, Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y les quiero decir, hermanos, que no temamos a lo que Dios nos llama, porque María halló gracia delante de Dios. ¿Quiere decir esto que María era una dispensadora de gracia? No, sino que ella era una receptora, un recipiente de la gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué es la palabra gracia? Es la influencia divina sobre nuestros corazones. Quiere decir que Dios nos da gracia, pero Él influye
en nuestros corazones para poder llevar a cabo sus propósitos. Todo lo que nosotros hacemos o lo que lleguemos a hacer en esta vida para la gloria de Dios no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros talentos, no es por nuestro dinero, es por la gracia de Dios, hermanos, siempre. Para que Él sea glorificado en todo. Es por Él. No pensemos que todo va a funcionar bien por mí o por ti, etcétera, etcétera. Es siempre por Él. Por eso dice el Salmo: no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria siempre. Ella halló gracia delante de Dios. Entonces la gracia de Dios, la que a nosotros nos ayuda para seguir adelante nuestro llamado que tenemos delante de Él. Porque dice el Evangelio de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. María tenía que estar juntita, cercana a Dios para poder llevar a cabo esta tarea. Nosotros necesitamos esto, estar juntitos, cercanos a Dios para poder cumplir sus propósitos de Él, hermanos, los propósitos de Él, no los nuestros. No digamos en esta Navidad: Señor, cumple mis propósitos, sino digamos: Señor, yo quiero cumplir tus propósitos, usa mi vida, Señor, para esto. Amén. Pero ¿cómo? Cercanos a Él, juntitos. Porque sin Él nada podemos hacer. Podemos evangelizar, pero si no está Dios con nosotros, de nada sirve. Podemos predicarle a la gente uno a uno y no puede pasar nada. Podemos hacer muchas cosas, pero si no está el Señor, todo es vacío, es vanidad. Pero cuando Dios está con nosotros, podemos tener confianza que Dios va a responder siempre. Quizás a paso lento, pero Dios siempre va a estar allí. Siempre. Entonces, la gracia de Dios la necesitamos, como la necesitó María, como la necesitó Noé, como la necesitó David, como la necesitaron muchos personajes bíblicos. Necesitamos esto. Y para terminar, pues también, para que hagamos la obra de Dios en el llamado que Él nos hace, es necesario tener una actitud o un corazón de siervo. Versículo 38 de Lucas 1:38. Dice Lucas 1:38: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Note lo que dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios le dice pues a María lo que tiene que hacer. Ella dice: que se haga, Señor. ¿Y por qué se va a hacer? Porque me reconozco, porque tengo una actitud y un corazón de siervo. Por eso María lleva a cabo esto también. Ya les decía, ¿era la situación difícil para María? Pues sí, pero sin embargo ella aceptó toda la voluntad de Dios en su vida, porque se consideraba sierva del Señor. ¿Qué es esto de la palabra siervo? ¿Qué significará? Ahorita no lo usamos mucho, esa palabra, siervo. Pero sin embargo, cuando vamos nosotros
a la escritura y entramos un poquito más a fondo en las palabras bíblicas, pues vemos que la palabra siervo significa esclavo, esclavo. Otras traducciones traducen aquí este pasaje, he aquí la esclava del Señor, y es una buena traducción correctamente, porque la palabra siervo es esclavo del Señor. Entonces, al momento que Dios me llama y que Dios te llama a ti, es para que tú te conviertas en su esclavo, en su siervo. Es impresionante cómo es que todos los apóstoles se consideraban siervos de Cristo. Si usted va a las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, la carta de Romanos, cuando empieza dice, Pablo, siervo de ¿quién? De Cristo. Si usted va a la carta de Judas, dice, Judas, siervo de Cristo. Pedro, siervo de Cristo. Y Santiago también dice, siervo de Cristo. Aunque era hermano del Señor, él no dijo, Jacobo, hermano del Señor, como en un sentido de presunción. No, sino que él dice, soy siervo, aunque yo lo conocí, aunque yo crecí junto con él, nunca lo vi que cometiera algún pecado o una acción mala, siempre viví una vida santa. Jesús, soy su siervo de él. Entonces, es muy importante que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tengamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Soy siervo, soy sierva de Cristo Jesús, soy esclava de Él, soy esclavo del Señor. Antes, ¿qué éramos? ¿Esclavos de quién? Del pecado. De acuerdo a Romanos capítulo 6 dice que éramos esclavos del pecado, haciendo los deseos de Él, siempre. Pero por eso Cristo es el libertador. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está en un estado de pecado, en un estado de perdición, de condenación, Cristo es redentor porque redime, porque nos compra a nosotros de ese señor tirano y perverso que es el pecado. Nos compra a nosotros. ¿Con qué nos compra? Con su sangre preciosa. Y ahora nos hace libres a nosotros, libres del pecado, sí, pero ahora nosotros nos convertimos siervos, no por obligación, sino siervos por amor de Cristo Jesús. Entonces esto es lo que hacía María, lo que ella consideró sierva de Jesús. Una vez que ella tiene toda esta mentalidad, pues la obra, la tarea de Dios se lleva en su vida. Y ahora, en esta Navidad, hermanos, tengamos una actitud de siervos de Cristo, de siervos. Hagamos su voluntad de Él, porque Él es Señor. Y si es Señor, Él recibe honra y Él recibe también obediencia. No queremos ser ese tipo de siervos que le dicen al Señor, Señor, Señor. Y que Cristo diga, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Cuando ni siquiera te interesas en hacer mi voluntad. No te conozco, apártate de mí. No queremos nosotros. Queremos ser ese tipo de siervos que cuando el Señor venga, diga, buen siervo, sobre muchas cosas te pondré, porque has sido fiel en lo muy poco. Un corazón pues siervo y obediente al Señor. ¿Para qué? Para que podamos cumplir la tarea que Dios nos ha dado a nosotros en este mundo. Pide a Dios que te diga qué es lo que tengo que hacer. Hay muchas cosas que hacer en la obra de Dios. Muchas. No solamente es predicar. No solamente es tocar la guitarra. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pensemos en esto. Oremos.
Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra hemos visto cómo tú haces llamados específicos a hombres, a mujeres, y cómo tú, Padre, has dado gracia para que se ven a cabo. Señor Celestial, gracias porque en este tiempo de diciembre, donde se aproxima la Navidad, es importante que pensemos en lo que tu Evangelio nos narra, Dios. Gracias porque conocemos más cosas. Ahora te pido, Señor, que aquellas personas o hermanos que tú les has dado una tarea específica que cumplir, pues que lo sigan haciendo con decisión, Padre, con firmeza. Aquellos, Padre, que no saben todavía, no sabemos lo que tenemos que hacer, pues ayúdanos, Padre, que a través de tu palabra podamos entender y podamos ser guiados para comprender y discernir cuál es, Padre, mi función dentro de tu cuerpo, que es la iglesia, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Sigue llamando, Padre, te pedimos, así como llamaste a María y a otros hombres y mujeres, sigue siendo llamados para tu obra, Señor, en este mundo en el que estamos, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén.